Teoría de la evolución. Desde que Charles Darwin sentase hace ya más de siglo y medio las bases de la teoría de la evolución biológica, esta abarca tres materias diferentes. La primera es el hecho en sí de la evolución, la constatación de que las especies cambian a lo largo del tiempo y están emparentadas entre sí debido a que descienden de antepasados comunes. La segunda materia aborda la historia de la evolución y las relaciones de ancestro-descendiente y otras formas de parentesco que existen entre las especies, entre, por ejemplo, el orangután, el chimpancé y el ser humano, o entre los reptiles, las aves y los mamíferos, por poner dos ejemplos. En tercera materia se refiere a las causas de la evolución de los organismos, a los procesos que determinan las características morfológicas, fisiológicas y conductuales de los organismos en particular, y a las relaciones que existen entre ellos. La universalidad del proceso de la evolución ha llevado además a concluir que se trata de un proceso subyacente a todos los fenómenos biológicos. Como escribió el gran evolucionista americano de origen ruso, Dodds-Hankin, en la biología nada tiene sentido si no se considera bajo el prisma de la evolución. Los biólogos evolucionistas se interesaron por la identificación y explicación de los acontecimientos más importantes de la historia evolutiva. Por ejemplo, cómo fue la sucesión de organismos a través del tiempo, comenzando por el origen de los más primitivos, que como ahora sabemos se remonta a más de 3.500 millones de años. La evolución de los organismos no suponía en realidad una idea nueva. Era un hecho comúnmente aceptado para los naturalistas en las décadas centrales del siglo XIX. La distribución de especies exóticas por Sudamérica, en las Islas Galápagos y en otras partes, y el descubrimiento de restos animales extintos hace mucho tiempo, confirmaron para Darwin la realidad evolutiva. El desafío intelectual consistía en descubrir la explicación que daría cuenta del origen de las especies, cómo los nuevos organismos habían llegado a adaptarse a su medio ambiente. A partir de entonces y hasta su muerte en 1882, su vida estaría dedicada a desarrollar la teoría de la selección natural y sus postulados, en particular la difusión de la variación hereditaria y la enorme fertilidad de los organismos. De forma incesante, Darwin prosiguió sus observaciones y realizó experimentos para poner a prueba la teoría y resolver las posibles objeciones. Mendel, la teoría genética. La dificultad más seria con que se enfrentaba el darwinismo en el siglo XIX era la carencia de una teoría sobre la herencia que pudiera explicar el carácter persistente, generación tras generación, de las variaciones sobre las que actuaba la selección natural. Una de las teorías de la herencia aceptadas en aquellos tiempos proponía que las características de los progenitores se mezclaban en los hijos como lo hacen una pintura azul y una blanca, dando un color intermedio. El eslabón perdido que faltaba para completar la cadena del argumento darwiniano no vendría hasta más tarde, la genética mendeliana. Durante la década de 1860, cuando el impacto de la teoría de Darwin comenzaba a notarse en varios países, el monje Augusto Georg Mendel lleva a cabo un experimento con guisantes en los jardines del monasterio de Brunn, Austro-Hungría, hoy país checo. El artículo de Mendel en 1866 es un ejemplo magistral de método científico, publicado en los Proceedings de la Sociedad de Historia Natural de Brunn.
donde formuló los principios fundamentales de la teoría de la herencia, una teoría que aún hoy está vigente en sus postulados fundamentales. La teoría de Mendel explica la herencia biológica a través de la existencia de pares de factores, hoy genes, heredados cada uno de un progenitor, que no se mezclan, sino que se separan, se segregan el uno del otro de generación en generación en el momento de la formación de las células sexuales o gametos. Durante las últimas décadas del siglo XX y las primeras del siglo XXI, muchos de los avances más importantes en la teoría de la evolución han procedido de la biología molecular. En 1953, Watson y Crick descubrieron la estructura del ADN, ácido desoxirribonucleico. El material hereditario contenido en los cromosomas del núcleo celular, la información genética contenida en la secuencia de los 4 tipos de nucleótidos de que se compone el ADN. Esta información determina la secuencia de aminoácidos en las proteínas, incluyendo las enzimas responsables de las reacciones químicas que constituyen los procesos vitales de los organismos. La comparación de la secuencia de nucleótidos en el ADN y de aminoácidos en proteínas de diferentes especies ha permitido obtener medidas cuantitativas precisas de la divergencia entre las especies. La inmensa mayoría de las mutaciones son neutrales, un resultado del azar, y pueden considerarse constantes de acuerdo con la tasa promedio de mutación. El número de diferencias entre dos especies en esos cambios neutrales refleja el tiempo transcurrido desde su separación respecto de su ancestro común. A partir de la existencia del reloj molecular, es posible reconstruir la historia evolutiva y el origen de la ramificación de los diferentes linajes, e incluso calcular el tiempo transcurrido entre un suceso evolutivo y otro. La geología y la geofísica también experimentaron a partir de la segunda mitad del siglo XX una revolución conceptual que tuvo consecuencias importantes para el estudio de la evolución. La investigación de la tectónica de placas ha demostrado que la configuración y la posición de los continentes y los océanos son dinámicas. Los océanos aumentan y disminuyen, los continentes se dividen en partes o se unen en grandes masas. Esas masas se mueven a lo largo y ancho de la corteza terrestre a un ritmo de unos centímetros al año, cosa que con el transcurso de millones de años altera de forma profunda la faz de la Tierra, causando al mismo tiempo cambios climáticos importantes. Las modificaciones masivas de ambiente terrestre, antes insospechadas, han tenido consecuencias muy serias para la evolución de la vida. La regla general establece que información codificada en la secuencia de nucleótidos del ADN se reproduce fielmente durante la replicación. Así que cada replicación produce dos moléculas de ADN que son idénticas una a la otra y la molécula de la que proceden. Pero si la herencia fuera un proceso por completo fidedigno, la evolución no podría tener lugar. No existiría la variación necesaria para que la selección natural actúe. Durante la replicación del ADN se dan errores ocasionales llamados mutaciones, de manera que las células hijas difieren de las células progenitoras en la secuencia o en el número de los nucleótidos en el ADN. Las mutaciones que dan consecuencia en la evolución son las que producen en las células reproductivas y se transmiten a la descendencia.
El proceso de mutación cambia las frecuencias génicas y muy lentamente, debido a que las tasas de mutación son bajas. ¿Cuáles son los genes que favorecen la eficacia reproductiva? Precisamente aquellos que son útiles para la supervivencia, los que ayudan a percibir el entorno, como los sentidos corporales, conseguir y procesar alimentos, tolerar la temperatura, evitar predadores y otras características que se conocen con el nombre general de adaptación a las circunstancias en que vive el organismo. Taxonomía. La taxonomía se ocupa de la clasificación de los organismos en función de sus similitudes y diferencias. Los humanos formamos un linaje evolutivo más dentro de los varios que pertenecen al orden primate. De acuerdo con la clasificación tradicional, el orden de los primates cuenta con 3 subórdenes y nuestro linaje pertenece al primero. Los hominoideos incluyen a los humanos y a nuestros parientes más próximos, los simios superiores e inferiores. Apoyándose en diferentes análisis bioquímicos de las proteínas existentes en el suero sanguíneo de los hominoideos, Morris Goodman, genético molecular de la Wayne State Universidad de Detroit, persiguió a principios de la década de los 60 cuáles son las distancias inmunológicas o genéticas existentes entre los seres humanos, los chimpancés y los gorilas. Sus resultados indicaron que la evolución de los homínidos ha tenido lugar de una forma distinta a la deducible de la taxonomía de Simpson. Gorilas, chimpancés y humanos compartieron un mismo camino evolutivo merced a los antecesores. De todos ellos, después que los ancestros directos que han conducido hasta los orangutanes hubieran formado ya un grupo aparte. Más tarde, el linaje de los gorilas se separó del grupo formado por los chimpancés y los humanos, y por fin, estos divergieron entre sí relativamente hace poco tiempo. Los chimpancés y humanos compartimos alrededor del 98-99% de los nucleótidos del genoma, tal y como pusieron de manifiesto los primeros estudios de hibridación de ADN. La secuencia directa de los cromosomas 21 humano y su ortólogo 22 en el chimpancé permitió comparar en detalle una parte de los genomas, confirmando la proximidad genética. Un 1,44% del genoma compartido en esos cromosomas contiene diferencias en una sola base, a la que hay que añadir las delecciones e inserciones. Los estudios realizados llevan a una conclusión en principio sorprendente. Pese a que las diferencias entre los genomas son ínfimas, no sucede lo mismo con las proteínas. Las mayorías de las proteínas codificadas por los cromosomas 21 y 22 son distintas en chimpancé y humanos. Wolf en 1976 sintetizó los estudios existentes para indicar que la anchura de los caminos es el rasgo individual más útil a la hora de distinguir sexos en una amplia gama de primates actuales. Las conclusiones de Wolpoff fueron los siguientes. Los ejemplares australopitecos robustos, tanto sudafricanos como del Rift, según una distribución aparentemente bimodal, que supone un indicio de existencia de dimorfismos sexuales. Los ejemplares de Australopithecus gráciles y los de una antigüedad comparable pertenecientes al género Homo no indicaban la pauta bimodal.
los dimorfismos aparecen más en el maxilar que en la mandíbula. El trabajo del Wolfov fue el punto de partida para abordar de manera fiable el problema de la asignación de sexo a los materiales fósiles de los homínidos y, en consecuencia, evaluar los posibles dimorfismos sexuales. El registro fósil es la principal fuente informativa de que dispone para entender cómo ha tenido lugar la evolución del linaje humano. Los fósiles indican que diferentes especímenes hizo aparecer la selección natural y la edad que pueden tener los ejemplares descubiertos. Es un dato crucial para poder explicar cómo fue el proceso de la evolución de cualquier linaje. De ahí que haya que averiguar qué edad tienen los fósiles o al menos los terrenos en los que han aparecido. Muchas gracias.